Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me siento contento de poder estar una vez más aquí junto con ustedes, poder compartir la palabra de Dios junto con cada uno de ustedes. Después de saludarles a cada uno de ustedes, también les saludo a la iglesia El Hijo del Dios Viviente allá en Manhattan y a su pastor Faustino Domínguez. Desde aquí les enviamos saludos a todos y cada uno de ellos, esperando de que estén recibiendo las más ricas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede de estar aquí en esta hermosa mañana y poder juntos compartir la palabra de Dios, juntos poder exaltar y alabar y glorificar el nombre de Dios. No sé cuántos de ustedes están agradecidos con Dios, amén, pero yo amén. Sí estoy agradecido con Dios. Amén, valoro cada día que Dios me da la vida. Yo no sé realmente cómo usted le agradece, pero yo le agradezco desde lo más profundo de mi corazón y sé que no tengo de qué manera poder pagarle. Gloria a Dios. No lo sé y me pongo a pensar que haga lo que yo haga para Dios, para Cristo, para nuestro Dios, jamás podré pagarle. Amén, gloria a Dios. Lo único que me resta a mí es tener un corazón agradecido delante de Él. Gloria a Dios. Así por eso no me canso de decirle, Señor, yo te doy gracias por este día. Gracias por lo que yo puedo ver, que yo puedo caminar, yo puedo respirar. Gracias, Señor. Por todo, Señor, lo que tú me has dado, yo sé que todo es tuyo, Sí, nada Padre. me pertenece. Siempre Gracias, dándole Rey. gratitud a Dios de lo más profundo de mi corazón. Señor. Yo no sé de qué manera usted le agradece a Dios, no lo sé. Yo no sé de qué manera usted le exalta, le glorifica. Yo no sé de qué manera usted le busca, pero nosotros creo que debemos de darle gracias a Dios, que nos podemos mover, podemos caminar, podemos trabajar, y eso muchos quisieran, no pueden. Hoy en día muchos tuvieron planes, no se llevaron a cabo, no llegaron. Pero si Dios nos ha dado la vida, nos ha dado el privilegio de compartir, de estar, de exaltar, glorificar su nombre, un par de horas, creo que este es el tiempo que debemos de tomar, de sacar para Dios. Pero no sé, a veces no entiendo, no logro entender cómo personas dicen, Señor, yo te amo, Señor, tú eres mi todo. Pero me acuerdo de la palabra de Dios que le dice a su pueblo Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y yo digo, Padre, tú lo sabes todo, tú escudriñas lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Y Dios está buscando personas con un corazón agradecido, con un corazón que le amen a Él. Amén, gloria No a está Dios. buscando Dios personas perfectas, no lo está buscando. Dios no está buscando personas capacitadas, no está buscando. Dios no está buscando personas preparadas, Él no las está buscando porque Él las prepara. Gloria ¿Sí? a Dios. Lo que está buscando a Dios que digan personas, Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí estoy. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios. Así que Dios les bendiga a todos y cada uno de los que están aquí presentes. Dios bendiga a aquellos que no pueden estar, sus razones tendrán. Que Dios los bendiga también. Dios bendiga a todas las personas que nos ven también a través de este medio. Dios les bendiga, les enviamos desde aquí saludos y un fuerte abrazo para cada uno de ellos y gracias por acompañarnos. Esperando de que este mensaje sea de edificación, sea de bendición para nuestra vida. No es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Gloria a Así Dios. que si es el mensaje de Dios, pongamos atención a este mensaje. No son mis palabras, es palabra de Dios. Así que hoy, antes de comenzar, porque a veces leo el texto y después empiezo con una oración, pero hoy voy a empezar a orar primero y después el texto y comenzamos con el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Así que pido de que se concentren, olvídense de todo, quizás están cargados con problemas,
con dificultades, pensando cómo le voy a hacer, qué voy a hacer. Olvídense de todo por ahora, que están aquí en la casa de Dios. Rindan su corazón, dispongan su mente, Sí, Señor. para que Dios les pueda hablar, para que Dios se pueda glorificar en sus vidas, Así sea. y esas cargas, esas preocupaciones, se las dejen a Él, porque Él dice que todas esas cargas que son pesadas para nosotros, para Él son ligeras de llevar. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias yo personalmente. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, que es gracias a tu amor y tu misericordia que hoy podemos estar aquí, Señor, oh Dios. Sí, Padre. Padre, muchas personas hicieron planes, pero solamente se quedaron en la planificación. No se pudo llevar a cabo. Se olvidaron de que tú eres el dueño de la vida, Señor, oh Dios. Sí, Padre. Padre, pero en esta hora nosotros estamos más que agradecidos, Señor, oh Gracias, Dios. Señor. Gracias porque tú nos has dado ese privilegio de poder estar aquí en tu casa para adorar y glorificar y Gracias, exaltar tu Señor. nombre, Señor. Padre, en esta hora, Señor, toma el control absoluto, Señor, de este lugar, de cada Señor, mente, que así Señor. sea, Padre. Padre, para que tú, Señor, oh Dios, nos hables y tu nombre sea siempre glorificado, Que así Señor, sea, en Señor. nuestras vidas, Señor, y en todas aquellas personas que nos ven a través de este medio, Señor. También te pido, Señor, que tú las bendigas, Señor, Que así Padre sea, Santo, mi Padre. Dios amado. Padre, y que tú les ayudes a resolver sus situaciones, sus problemas y todo lo que estén pasando. Señor. Que ellos puedan depositar sus cargas y que puedan confiar en Que así ti. sea, Señor. Pero principalmente que puedan reconocer que tú eres el único que les puede ayudar. Que tú eres el medio, Señor, oh Dios, Padre Santo, mi Dios amado, en el que ellos deben de confiar y seguir, Señor, oh Dios. Sí, Señor. Padre, en esta hora, todo aquello, Señor, Padre Santo, que quiera interferir, Sí, Padre. todo aquello que se quiera oponer, Padre, queda atado a través de tu poderosa palabra. Que así sea. En el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu Que así inmundo sea, queda Señor. atado, expulsado, echado fuera Que a así lugares sea, desiertos, Señor. en el nombre de Cristo Jesús. Y tu pueblo en esta hora, oh Dios, dice, gracias, Señor, porque Gracias, soy Señor. libre. Gracias, Padre, porque Libre, somos Señor, oh libres. Dios, para adorar y glorificar tu nombre y también para recibir tu palabra. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Así sea, te doy Padre. gracias, Señor. Rey. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, oh Dios, Padre Santo. Qué hermosa es la palabra de Dios. Una vez más, me siento muy contento y privilegiado de poder compartir la palabra. Yo no sé usted cómo se siente cuando le comparte la palabra a alguien. Yo no sé cómo usted se sienta, pero yo me siento tan gozoso cuando estoy compartiendo la palabra de Dios, sea dentro de la congregación o sea fuera de la congregación. Para mí siempre es un gozo enorme compartir la palabra de Dios y me siento también muy privilegiado y muy honrado en poder yo predicar la palabra, en poder enseñar la palabra, en poder compartir la palabra. Amén. Y en esta hora me siento igual de gozoso porque estoy compartiendo la palabra con ustedes. Y sé que estamos también a través de la red social, por Facebook, que nos ven, quizás algunas personas no en vivo, pero después nos ven. Y sé que cada mensaje, aunque sea una palabra puede marcar la diferencia en la mente de la persona. Amén. Basta una sola palabra. Y aquí está la palabra de Dios que hoy voy a compartir con ustedes. El tema de este día es, ¿quién es Cristo para ti? Una vez más lo voy a repetir. ¿Quién es Cristo para ti? Y este tema que vamos a ver hoy, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 18. Hechos capítulo 9, verso 18. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan, quiero que todos podamos leer la palabra de Dios. Hechos capítulo 9, verso 18.
Vamos a leer la palabra de Dios y por favor les voy a pedir que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? En reverencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La palabra de Dios se lee entonces de la siguiente manera. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue, ¿qué? Bautizado. Fue bautizado. Bendito sea el nombre de Dios. Los hermanos pueden sentarse. La historia narra, esta historia aquí en el capítulo 9 del libro de Hechos narra la historia de un personaje muy conocido por muchas personas. Quizás ustedes se sepan la historia completita acerca de lo que menciona el capítulo 9, la historia del apóstol Pablo. Como un hombre conocedor de la ley, un hombre muy capacitado, un hombre bien instruido, un hombre que practicaba la ley, un hombre celoso de su religión. Era celoso. Este hombre era muy celoso en lo que él creía, en su religión. La defendía él a capa y espada. Así como muchas personas hoy en día que defienden su religión a capa y espada. Son celosos de su religión. No les puedes mencionar alguna otra cosa de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan, porque enseguida ellos se molestan. Así era Pablo. Pablo era tan celoso de lo que él creía en su religión. Pero qué equivocado estaba el apóstol Pablo, pues no conocía el cristianismo. El apóstol Pablo conocía la religión, la religiosidad, como muchos hoy en día. Conocen mucho de religión, pero poco de cristianismo. Hay una gran diferencia entre conocer la religiosidad y conocer el cristianismo. Hay mucha diferencia de ser religioso y ser cristiano. Hay una enorme diferencia. No se pueden mezclar estas dos. Tú no puedes ser religioso y puedes ser cristiano a la misma vez. ¿Eres cristiano o eres religioso? Pero el apóstol Pablo no era cristiano. El apóstol Pablo era un religioso, conocedor de la ley, instruido de la ley. Era un gran maestro, un hombre capacitado, un hombre instruido, un hombre que fue instruido a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Así que este hombre tenía un gran conocimiento acerca de la palabra de Dios. Pero pronto Pablo tendría un encuentro sobrenatural que marcaría su vida. Y eso es lo que necesita hoy en día un religioso, tener un encuentro sobrenatural en su vida. Porque si un religioso no tiene un encuentro sobrenatural en su vida, pues siempre va a estar a la defensiva, defendiendo lo que él cree como lo que él piensa. Eso era precisamente lo que estaba aconteciendo con este hombre, un hombre religioso. Pero jamás pasó por su mente, jamás se imaginó que un día tendría un encuentro sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes han tenido un encuentro sobrenatural? ¿O cuántos de ustedes les gustaría tener un encuentro sobrenatural? Amén. Un encuentro sobrenatural va a marcar tu vida. Por muy religioso que tú seas, te vas a dar cuenta que tu religiosidad es vana. Amén. Que tu religiosidad no te lleva a la verdad. Pero cuando tienes un encuentro sobrenatural de parte de Dios, va a marcar tu vida. Va a crear un impacto sobrenatural en tu vida. Y ahí es que va a marcar la diferencia. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Porque muchos dicen conocer a Cristo. El apóstol Pablo había escuchado que muchos decían ser cristianos, eran seguidores de Cristo. Él sabía eso. Pero él defendía lo suyo, lo propio, lo que él creía. Sus conceptos de él eran diferentes a lo que otros tenían.
Y por esa razón, él actuaba de una manera que después se pudo dar cuenta que no era la manera correcta. Era un perseguidor de cristianos. Se deleitaba perseguirlos. Se deleitaba azotarlos, encarcelarlos. Pero jamás pensó que un día de ser un perseguidor se volvería a ser también un perseguido. Jamás le pasó eso en la mente. Amén. Pues este hombre tendría que ser marcada su vida al tener ese encuentro personal. Pero marcaría tanto su vida que haría historia, que impactaría a multitudes de personas hasta el día de hoy. Yo no sé cuántos de ustedes cuando leen acerca de este personaje quedan impactados, pero yo sí quedo impactado al leer la historia de este personaje como un personaje siendo un asesino, un traidor, un malvado, por decirlo así, sin tener un buen corazón. Después tiene un giro completamente diferente. Eso era lo que tenía en su religiosidad. Hoy en día hay muchas personas que son tan religiosas y tienen un corazón malvado. Están maquinando cómo hacer daño. Amén, gloria a Dios. Cómo destruir las personas. Porque son religiosas y dicen, soy cristiano. Cristiano no, te engañaste, te engañaron. No has nacido, no te has arrepentido. Necesitas arrepentirte. Necesitas tener un encuentro sobrenatural de parte de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nadie, ningún cristiano que diga que sea cristiano puede actuar de esa manera. Amén, gloria a Dios. No nos dejemos engañar. El cristiano no va a actuar así. Veamos cómo actuaba Pablo, porque era religioso. No era cristiano, era un religioso. Y así son los religiosos, maquinando siempre qué hacer, cómo dañar, cómo destruir, cómo vengarse. ¿Verdad? Poderoso Dios. Muchos creen conocer a Cristo. Pablo lo conocía, pero lo conocía a su manera. Había escuchado hablar de él, y hoy muchos hay así. Lo conocen a su manera, han escuchado hablar de él, pero les falta algo, un encuentro sobrenatural para que su vida les impacte, quede impactada su vida. Gloria al Señor. Así como hoy muchos creen conocer a Cristo, piensan que el hecho de que sepan que Cristo existió, murió en una cruz y resucitó, ya es suficiente. O por el simple hecho de que crean en Él, ya es suficiente. Pues déjame decirte que eso no es suficiente. Satanás y los demonios creen y tiemblan ante su presencia. Amén, gloria a Dios. Creer en Jesucristo no es suficiente. No lo es. Tan solo en creer. Hoy podemos salir y preguntar allá afuera, ¿tú conoces a Cristo? Van a decir sí. Pero pregúntales, ¿qué quiere de ti? A ver si te dicen. ¿Por qué no lo saben? Porque no lo conocen. El que conoce a Cristo sí sabe lo que Cristo quiere de uno. El apóstol Pablo caminaba bajo una religiosidad, mas no en el cristianismo. Es una gran diferencia. Así como muchos hoy en día caminan bajo una religiosidad, pensando que caminar por el camino correcto es indicado por muchos. Caminan sobre ese camino de la religiosidad.
y piensan que es el camino correcto, que es el indicado. Pero el único que te puede indicar el camino correcto se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Así como lo expresa Juan 14:6. Juan 14:6 expresa lo siguiente y dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Podemos ver aquí que Juan expresa de esta manera. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, está tan claro este versículo, o díganme si no está tan claro este versículo, hermanos. Amén. Si dice que Jesús es el camino, ¿por qué tú tienes que buscar otro camino? ¿Por qué a la gente le cuesta entender tanto que el único medio que podemos seguir, el único camino que tenemos para poder llegar al Padre es a través de Jesucristo? Si lo dice tan claro, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que para poder llegar al Padre necesitamos ese camino, y el camino es Jesucristo. Él es la vida, Él es la verdad. Entonces, ¿por qué nosotros muchas de las veces estamos siguiendo otro camino cuando ya lo sabemos, nos los han mostrado que ese es el camino? ¿Por qué hay gente que ya se les mostró el camino? Cristo les ha mostrado el camino y siguen otro camino diferente. ¿Por qué? ¿Por qué siguen caminando por otro camino, por su propio camino? El apóstol Pablo caminaba bajo su voluntad y no en la de Dios, así como muchos hoy en día. Caminamos bajo nuestra propia voluntad, pero no en la voluntad de Dios. Cuando el apóstol Pablo tiene ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, pudo entender que le pide que dejara su religiosidad. Y lo invita, le hace una invitación a que venga al cristianismo. Le hace entender, como diciéndole, Pablo, por mucho tiempo eres un conocedor de mi palabra, pero todavía no la has entendido, Pablo. Estás caminando bajo tu propia voluntad y te has creado una religión. Pero yo te estoy invitando hoy a que tú dejes tu religiosidad y te estoy invitando a que tú me sigas, a que tú me conozcas, a que tú seas de religioso a cristiano. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos que ser agradecidos a Dios. Amén, gloria a Dios. Que nosotros pudimos reconocer a Jesucristo y por eso hoy somos seguidores, servidores de Jesucristo. Gloria a Dios. Somos cristianos. No somos religiosos, no, somos cristianos. Tenemos que ser agradecidos a Dios. O al menos de que estemos caminando todavía bajo nuestra propia religiosidad. Y no estemos caminando sobre la dirección que ya Él nos ha marcado. Ahora bien, el apóstol Pablo reconoce quién en verdad era quien le estaba hablando. Nada más y nada menos era el Cristo. El Todopoderoso, el Supremo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él era el que le estaba hablando, que había venido al mundo a alumbrar a todos los hombres que estaban bajo las tinieblas. Amén.
le estaba revelando ahí, haciéndole a saber a Pablo que él había venido a sacar a todos estos hombres, a la humanidad completa, de las tinieblas a la luz. Pablo pudo entender eso. Ojalá y cada uno de nosotros pueda entender eso. Algo muy importante. Cuando yo leo esto, puedo ver que Pablo no endurece su corazón, sino más bien Pablo abre su corazón. Y eso es lo maravilloso y lo lindo de una persona cuando le abre su corazón a Dios. Pablo le abre su corazón a Cristo y expresa lo siguiente. Hechos 9:6, hermanos. Dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Eso es lo que expresa Pablo. Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Sí? Dios le da indicaciones a Pablo. Pero no antes Pablo diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, lo que está diciendo, reconozco quién tú eres. Tú eres el Cristo, el que había escuchado hablar. Pero ahora yo te conozco. Ahora no solamente es lo que yo había escuchado, no. Ahora es que yo te puedo ver. Sé realmente quién tú eres. Tú eres el Cristo. Aquí estoy, Señor, me rindo a ti. ¿Qué quieres que yo haga? Dejo mi religiosidad y quiero seguirte a ti. Porque ahora sí sé, estoy seguro de quién tú eres. Gloria a Dios. El apóstol Pablo ahora viviría para Cristo. Ya no viviría para él mismo ni para su religiosidad, sino para Cristo. ¿Qué es vivir para Cristo? Pues es caminar con Él. Es hacer la voluntad de Él. Es dar nuestra vida por Él. Que muchos no estamos dispuestos a hacerlo. Pero Pablo nos da una lección, nos da una enseñanza de que él ahora estaba dispuesto a dejar todo por servirle a Cristo. Cuando nosotros leemos en el 18, del verso 18, el verso 18, capítulo 9 que nosotros leímos, se dice de que Pablo, cuando oran por él, Ananías, se le caen las escamas de los ojos. ¿Sí? ¿Lo dice o no lo dice, hermano? Amén. Porque él quedó ciego cuando tuvo ese encuentro sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios tuvo que usar a un hombre mientras Pablo, sí, quedó ciego. Con los que él iba, le ayudaron para que pudiera entrar a la ciudad, porque Dios, cuando él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él le dice, le da indicaciones, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Pero Pablo quedó ciego, él no podía ver, él no podía entrar a la ciudad, necesitaba que alguien lo llevara, pues lo tomaron de las manos y lo llevaron y lo entraron en la ciudad. Mientras él entraba en la ciudad, en el lugar que él se establece, ahí empieza a orar. Mientras Pablo estaba orando, tiene una visión. Y mientras tenía esa visión, Dios tomando a otro hombre llamado Ananías, y le dice, Ananías, te voy a enviar a un lugar, ¿sí?,
y tú vas a ir a ese lugar, vas a poner las manos sobre este hombre para que recobre la vista. Y él pregunta quién era, ¿sí? Y cuando le dice de quién era, dice, oh, yo he escuchado hablar de este hombre. Un hombre que es un perseguidor de cristianos, ahora tú me mandas a ese lugar para que yo ore por él. Él tiene el poder, la autoridad para tomar a cualquier cristiano, como diciendo, ¿y tú me estás mandando ahí? Y le dice, no, él se encuentra en esta condición, tú vas a orar por él, le vas a poner las manos y él va a recobrar la vista. Amén. Mientras Pablo oraba, Dios preparaba a un hombre para que fuera a orar. Y mientras Pablo oraba, recibe esa visión de que llegaría alguien a orar por él. Lo lindo de Dios. ¿Sí? Ahora Pablo, cuando está ahí, llega Ananías, le pone las manos y empieza a orar por él. ¿Qué sucede? Dice que inmediatamente cuando empieza a orar por él, se le caen las escamas de los ojos. Ahora Pablo podía ver. Podía ver nuevamente Pablo. Había quedado ciego. Pero ahora poder ver. Pero ahora Pablo podía ver, tenía ahora una visión totalmente diferente, tenía un panorama ahora totalmente diferente de lo que tenía antes. Gloria a Dios. Él ya no estaba viendo las cosas como las podía ver antes, ahora las podía ver diferente, porque se le habían caído las escamas de los ojos que no lo dejaban ver. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo, Pablo, tú pensabas que tú podías ver bien, pero no estabas viendo con claridad, no tenías visión. Pero ahora lo que te estorbaba para ver, ahora te lo estoy quitando. Esas escamas que no te dejaban ver con claridad realmente y conocerme a mí, que no me podías ver, ahora te las estoy quitando para que tú realmente me veas y sepas realmente quién soy. Amén. Hay escamas que tenemos nosotros en nuestros ojos que no nos dejan ver con claridad, no tenemos visión. Poderoso. Y eso es realmente que por eso nosotros no podemos caminar y no podemos avanzar. Porque hay escamas que están en nuestros ojos y no nos dejan conocer realmente a Cristo. Amén, gloria a Dios. El Cristo que nosotros necesitamos conocer en realidad no nos dejan ver esas escamas que están en nuestros ojos. Estas escamas tuvieron que caer, tuvieron que desprenderse. Pero hay muchas de las veces que tenemos esas escamas y queremos seguir con esas escamas. Estamos caminando bajo nuestra propia voluntad, bajo nuestra propia religiosidad, porque del cristianismo hemos hecho una religiosidad. Pero Dios no quiere que tú vivas bajo una religiosidad, sino tú vivas bajo un cristianismo. Y para poder vivir bajo un cristianismo, tú tienes que conocer a Cristo. Amén. Si tú no conoces a Cristo, ¿cómo tú vas a vivir el cristianismo? No se puede así. No vas a poder avanzar. Van a pasar los años y los años y los años y vas a seguir siendo un religioso, pero no un cristiano. Necesitamos un encuentro sobrenatural. Amén, gloria a Dios. Muchas veces hemos escuchado la historia de Pablo, pero no importa las veces que nosotros lo podamos escuchar, esta es la palabra de Dios y siempre va a haber una palabra para todo aquel que esté dispuesto de abrir su corazón, de abrir su mente y recibir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Él dice muy claramente que su palabra nunca retorna vacía. Quizás tú y yo la podemos rechazar, pero otros no la van a rechazar, otros la van a recibir, otros se van a gozar, otros se van a edificar. Gloria a Dios. Otros van a ser bendecidos por la palabra de Dios. Poderoso Dios. Yo no estoy aquí para predicar, para enseñar mis propias palabras. Estoy predicando, enseñando la palabra de Dios. Para eso Dios me ha llamado. Poderoso Dios. Por eso Pablo no tuvo ningún problema en decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Inmediatamente cuando nosotros tengamos ese encuentro sobrenatural con Cristo, enseguida vamos a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero mientras no suceda eso, hermanos, vamos a tener miles de excusas ante Dios. Amén. No puedo, no tengo tiempo, estoy muy cansado, muy cargado. Sí, esas cargas te las has puesto, pero Dios no te pone cargas. Él nunca te va a poner cargas más de aquellas que tú no puedas llevar, dice Amén. su palabra. Gloria a Dios. Y todas aquellas cargas que tú tengas, tú sabes que Él las puede llevar. Solamente es cuestión de depositarlas en Él. Amén. Pero nosotros muchas de las veces ponemos un sinnúmero de excusas, pero no ponemos excusas para otras cosas. ¿Ese es el Cristo que tú conoces? ¿Cómo tú vas a obedecer a un Cristo desconocido solamente porque tú le escuchas o piensas que eso es suficiente? No. Creer en Cristo no es suficiente. No lo es. Pero hoy en día estamos viviendo en estos tiempos y claro, dice en su palabra que muchos conociendo la verdad se apartarían. No es la voluntad de Dios. No es la decisión de Dios, pero son decisiones propias, dejando a Cristo por irse a su religiosidad, por caminar en su propio camino, Amén. Gloria a Dios. caminando bajo su propia voluntad. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pablo dice, Señor, aquí estoy. Sé realmente quién tú eres. Por un tiempo pensé que era a ti a quien seguía y servía, pero qué equivocado estaba. Ahora sé verdaderamente que tú eres el Cristo. No caminaré bajo más mi propia voluntad, sino más bien en la tuya. Por eso rápidamente pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Estaba dispuesto a hacer todo por Cristo. Todo lo que le mandara hacer. Estaba dispuesto a caminar en obediencia, sujetándose a lo que Cristo le mandara hacer. Nosotros estamos dispuestos a caminar en obediencia, sujetos a su voluntad, a lo que Él quiere hacer. Pero si no le conocemos, no, hermanos, no vamos a estar dispuestos. No, jamás. Usted no va a obedecer a alguien que no conoce, a un desconocido nunca lo va a obedecer. Por más indicaciones que le haga, le diga, no las va a hacer, porque para usted es un desconocido. Amén. Volvemos otra vez en Hechos 9:6, dice, Cristo le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Muchas de las veces Dios quiere darnos indicaciones, pero nosotros no estamos dispuestos a caminar en obediencia. ¿Para qué las indicaciones si no las vamos a seguir? No estamos dispuestos a obedecer. Por eso es que Dios sí nos quiere dar indicaciones. Él quiere decirte qué es lo que debes de hacer, qué es lo que yo debo de hacer. Pero si no estamos en obediencia, ¿para qué quieres que te haga saber? ¿Para qué van a ser las indicaciones? ¿Para qué? Por eso es que Dios no a todos les habla. Todo aquel que no está dispuesto a obedecer no le va a hablar. ¿Para qué? Díganme ustedes, ¿para qué les va a dar indicaciones? No. Porque nosotros no estamos dispuestos a caminar en obediencia. Lo que necesitamos es tener un verdadero encuentro con Dios para conocerle y para poder decir como el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? De lo contrario no va a ser así. Ahora bien, después de que Pablo se le caen las escamas, dice ahí en el capítulo 9, verso 18, que después de que Ananías
ora por el apóstol Pablo, recobra la vista, se le caen las escamas y dice que también fue bautizado. Gloria a Dios. Dios obrando en la vida de Pablo, preparándolo para una misión específica, dándole la evidencia de que estaría con él, en él, demostrando su poder, manifestándose en la vida de Pablo. Bueno, nosotros para cumplir una misión necesitamos el poder de Dios. Amén. Dios quiere prepararte. Dios no solamente quiere que tengas una visión clara de lo que Él te manda hacer. No, no es suficiente. Él te quiere preparar, te quiere llenar de poder, te quiere capacitar. Pero para eso tienes que abrirle tu corazón. Así como el apóstol Pablo, que le abrió su corazón y le dijo, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Dejo mi religiosidad por servirte a ti. Amén. Poderoso Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Vemos que después de ahí, Pablo, bien firme, con una convicción bien clara, tenía un concepto bien claro de quién era Cristo. Por eso en Filipenses 1:21 expresa lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué peso tiene esto. Yo creo que si el apóstol Pablo le hubieran dicho, Pablo, ¿qué quieres que nosotros hagamos si tú llegas a morir? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué texto quieres? ¿Qué palabras quieres que nosotros pongamos ahí en tu tumba? Pues yo creo que quizás Pablo diría, pues pongan esta. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Cuántos? Amén. Gloria a Dios. Porque decirlo es fácil, pero sentirlo, no todos lo sentimos. Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, ya no vivo para el mundo, tampoco para mí mismo. Ya no. Sino más bien vivo para ti, Señor. Y si muero, muero para ti, siendo un ganador. Aquí estoy, soy tu siervo. ¿Qué quieres que yo haga? Ya no vivo para el mundo, ya no vivo para mis propias satisfacciones, sino vivo con el deseo de servirte y agradarte y hacer tu voluntad. Aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Gloria a Dios. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. No todos vamos a estar dispuestos. Amén, gloria a Dios. Solamente el que conoce verdaderamente a Cristo, el que ama a Cristo y ama su obra, va a estar dispuesto a todo. Poderoso Dios. Para Él no va a haber sacrificio. Para Él solamente lo que va a haber va a ser una entrega total en Él. Pero Dios va a estar con Él. Le va a dar el valor, le va a dar la autoridad y le va a dar la palabra siempre. Amén, gloria a Dios. Nunca va a faltar la palabra en su boca. Nunca va a faltar el valor en Él. Donde quiera que vaya se va a presentar con ese valor y va a hablar con autoridad de la palabra. Gloria a Dios. Por eso que vemos que Pablo después impacta y sigue impactando a través de estos escritos. ¿Por qué? Porque cada vez que cuando él se presentaba, a donde quiera que él iba, hablaba la palabra con autoridad. Él sabía realmente quién estaba con él. Y eso es lo que nosotros necesitamos, saber quién está con nosotros. Amén. Conocía verdaderamente a Cristo. Nosotros necesitamos conocer realmente a Cristo. No solamente escuchar de Cristo, no, sino conocerle a Él. El apóstol Pablo escribe desde la prisión de donde se encontraba, la preocupación de sus hermanos. Esto me impacta a mí. Porque Pablo, mientras se encontraba preso, fue varias veces preso, puesto preso, pero sin embargo él seguía predicando la palabra.
Esta carta a los filipenses, a la iglesia de Filipos, él la escribe desde una prisión, pero siempre su preocupación por sus hermanos. Miren el corazón de Pablo, cómo giró, cómo tenía el corazón Pablo anteriormente y cómo era el corazón de Pablo ahora. Miren lo que escribe Filipenses 2, verso 21. Expresa lo siguiente. Dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero antes de eso, dice que con la aprobación de Cristo, Pablo pronto enviaría a Timoteo para saber su estado, aunque él sabía muy bien de que algunos de ellos no tenían el mismo sentir que él tenía, que aunque él se preocupaba por ellos, no así ellos por él, pero también él les hace el sentir el porqué. O sea, le escribe a la iglesia de Filipenses, a la iglesia de Filipos, y está diciendo: pronto enviaré a Timoteo ante ustedes. Estoy preocupado, quiero saber, quiero tener noticias de ustedes. ¿En qué estado ustedes se encuentran? Pronto, con la aprobación de nuestro Señor Jesucristo, Timoteo irá allá, porque yo quiero saber de ustedes. Porque yo me preocupo por ustedes, yo tengo amor por ustedes, yo los amo a ustedes, son mis hermanos. Quiero saber cómo están, qué estado están. Pero dice, aunque sé que algunos de ustedes, esto que yo siento no lo sienten ustedes. Esta preocupación que yo tengo por ustedes, ustedes no la sienten por mí. Amén. Pero lo da a saber por qué. Por eso es que dice Filipenses 2, verso 21. Expresa lo siguiente: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahí está el problema. Les hace saber el por qué no tienen ese sentir. Porque ellos se están preocupando por lo suyo propio, por el bienestar propio, pero no el del prójimo. Amén, gloria a Dios. Y lo que Pablo está diciendo: yo sí me preocupo por ustedes. Yo sí oro por ustedes. Yo sí lloro por ustedes. Porque el deseo en mi corazón es de que ustedes estén bien, en buen estado. Gocen de una buena salud. Se sientan gozosos en estar recibiendo la palabra, edificándose en la palabra. Pero yo sé que no todos ustedes se encuentran así. Gloria a Dios. Filipenses 3, 7 al 10. Verso 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Oh, sí, esas cosas que tanto yo amaba, que tanto yo valoraba. Ahora yo las tengo a esas a un lado. Para mí ya no son importantes. Para mí lo más importante es Cristo. Y aquello que yo valoraba, atesoraba tanto, ya no. Eres tú, Señor, ahora. Alabado sea. Verso 8. Ahí en Filipenses 3. Ahora el 8, verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, mi Señor, por amor, por el cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren la expresión de Pablo. Ya no le importaba lo que le rodeaba, lo material, lo que apreciaba, lo que atesoraba. No, ahora tenía un enfoque bien claro: servir a Cristo, servirle a Él. Lo que Pablo está diciendo: ahora yo me despojo de todo, me quito todo y lo hago a un lado y te sigo a ti. Poderoso Dios. Verso 9.
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Sí. ¿Qué es lo que sigue expresando Pablo? Ya no estoy creyendo yo en mi propia justicia, basado en mi propio conocimiento que yo tenía. No. Era un hombre tan religioso, lleno de leyes, preceptos establecidos que yo los quería llevar al pie de la letra. Pero ahora que me encuentro contigo, me empiezo a dar cuenta que yo tenía que creer en ti, pero es por medio de la fe. Y esta fe proviene de ti. La fe de Cristo. Ahora tú eres la justicia en mí. Verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo no le importaban ahora los padecimientos que tuviera que pasar. No. Él sabía perfectamente quién era Cristo. Él sabía realmente a quién él servía. Ahora Pablo tenía una convicción bien clara. Una seguridad de quién era Cristo y de quién era él en Cristo. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos saber con claridad, con convicción. ¿Quién es Cristo para ti y quién eres tú para Cristo? Para ti, ¿quién es Cristo? ¿Te has creado un Cristo en tu propio concepto? ¿Lo conoces en realidad? ¿Caminas en obediencia, haciendo su voluntad? ¿O estás haciendo la propia tuya? Tu propia voluntad. De no ser así, necesitas un encuentro con Cristo para que tú puedas rendirte a sus pies tal como lo hizo el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Y para que tú puedas entonces decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? También para que te quite las escamas de los ojos. Gloria a Dios. Y puedas ver con claridad si estás caminando por la dirección correcta o la incorrecta. Gloria a Dios. El apóstol Pablo pensó que estaba caminando bajo la dirección correcta, pero no era así. Necesitó un encuentro con Cristo Jesús para poder despojarse de todo aquello que tanto valoraba. Su poder de autoridad, su fama y su gran conocimiento como un gran maestro de la ley, lo desechó, lo hizo a un lado por amor a Cristo. Y nosotros, ¿de qué nos estamos despojando, iglesia? ¿De qué nos estamos despojando, iglesia? Gloria a Dios. Él se despojó de todo. ¿Y nosotros, de qué nos estamos despojando? Oremos. Padre, te doy gracias en esta hora. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Sí, Señor. Gracias por el privilegio que tú me concediste, Señor, oh Dios. Te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias, Rey. Te pido por cada uno de mis hermanos que tú los bendigas, los cuides, los guardes, y que esta palabra, Señor,
siga, Señor, oh Dios, Padre Santo, trabajando en su mente y en su Que corazón. así sea, Padre. Que ellos, Señor, Padre Santo, la puedan recibir. Señor, oh Dios, no solamente en este momento que la han recibido, sino la puedan seguir recibiendo a través de que cuando el transcurso, Señor, oh Dios, Padre Santo, se dirijan a sus hogares, a donde quiera, Sí, su Señor, destino. que así sea, Padre. Tu palabra le siga hablando, Señor, Que así sea, porque eso es lo Señor. maravilloso de tu palabra, que Sí, tu Padre. palabra nos sigue hablando. Gracias. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y que van a salir de aquí, de este lugar. Llévalos con bien a sus hogares. Sí, Padre. Con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, oh Dios.